Buenas noches amigos, por fin llegamos al final del libro 24. Nos toca la lectura 2448, octubre 3 de 1928. Intercambio entre Jerusalén y Roma. Dios, al crear al hombre, puso en él tantos gérmenes de felicidad por cuantas cosas creaba. Mi pobre mente pensaba en tantas cosas acerca de la divina voluntad, especialmente en cómo podía venir su reino, cómo podía difundirse y tantas otras cosas que no es necesario escribirlas en el papel. Y mi amado Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, si Roma tiene el primado de mi iglesia, se lo debe a Jerusalén, porque el principio de la redención fue propiamente en Jerusalén. De aquella patria escogí de la pequeña ciudad de Nazaret a mi Madre Virgen. Yo nací en la pequeña ciudad de Belén. Todos mis apóstoles fueron de dicha patria. Y si bien esta ingrata no quiso conocerme y rechazó los bienes de mi redención, no se puede negar que el origen, el principio, las primeras personas que recibieron el bien de ella fueron de esta patria. Los primeros anunciadores del Evangelio, aquellos que fundaron en Roma el catolicismo, fueron mis apóstoles, todos de Jerusalén, esto es, de aquella patria. Ahora habrá un intercambio. Si Jerusalén dio la vida de la religión y por lo tanto de la redención a Roma, Roma dará a Jerusalén el reino de la divina voluntad. Y es tan cierto esto, que así como escogí una virgen de la pequeña ciudad de Nazaret para la redención, así he escogido otra virgen en una pequeña población de Italia perteneciente a Roma, a la cual le ha sido confiada la misión del reino del fiat divino, que debiéndose conocer en Roma, al igual que se conoció en Jerusalén mi venida a la tierra, Roma tendrá el gran honor de corresponder a Jerusalén del gran bien recibido por ella, esto es, la redención, con hacerle conocer el reino de mi voluntad. Y entonces Jerusalén se arrepentirá de su ingratitud y abrazará la vida de la religión que le dio a Roma, y agradecida recibirá de Roma la vida y el gran don del reino de mi voluntad divina. Y no solo Jerusalén, sino todas las otras naciones recibirán de Roma el gran don del reino de mi fiat. Los primeros pregoneros de él, su evangelio todo lleno de paz, de felicidad y de restablecimiento de la creación del hombre. Bueno, o sea, prácticamente es simplemente algo que es la retribución. Todo empieza en Jerusalén. Y podríamos decir que todo empieza en el pueblo israelita, en el pueblo judío, desde el Antiguo Testamento. Ahí es prácticamente donde empieza. Ahora, ya en concreto, Jesús pues nace en Israel. Jesús, sus apóstoles, su mamá, todo el conjunto de personas que intervienen como personajes primarios o secundarios de la redención, todos pertenecen a Israel. Así que, en definitiva, tenemos que de ahí sale todo lo que nosotros conocemos y que nos ha sido legado por Dios mismo. Ahora, estos apóstoles, aunque son de origen israelita, judíos, o sea, fundan la iglesia, pero la fundan en Roma. Ahí se pone el centro de toda la iglesia.
Y ahora de Roma tendrá que salir el reino de la divina voluntad. Ahora Roma, como dice Jesús, le corresponderá a Jerusalén o a Israel, dándoles a ellos el reino de la divina voluntad. Así que todo esto tiene que salir de Roma. Esto, ¿por qué es importante? Bueno, sería como algo trivial prácticamente, pero no. Primero, la Iglesia tiene que reconocer a Luisa. No se puede pensar en que todo este reino de la divina voluntad, del querer divino, del fiat, o sea, vaya a salir o vaya a difundirse única y exclusivamente por personas no pertenecientes a la jerarquía de la Iglesia. Tendrá que salir de la Iglesia y por eso es necesario que Luisa sea reconocida por la Iglesia. Y la forma de reconocerla pues será primero beatificarla. Posteriormente, no sabemos cuánto tiempo se lleve, pero tendrá que ser canonizada y forzosamente en algún día, quizá muy lejano, tendrá que ser reconocida como doctora de la Iglesia o como la nueva evangelizadora, porque Jesús llama a toda esta revelación, le llama el Evangelio de su voluntad. Así que podríamos decir que podría ponerse a Luisa como el quinto evangelista, el evangelista del nuevo Evangelio de la divina voluntad. Repito, o sea, porque vale la pena entender muy bien esto, dice, entonces Jerusalén se arrepentirá de su ingratitud, abrazará la vida de la religión que le dio a Roma y agradecida recibirá de Roma la vida y el gran don del reino de mi voluntad divina. Y no solo Jerusalén, sino todas las otras naciones recibirán de Roma el gran don del reino de mi fiat. Los primeros pregoneros de él, su evangelio todo lleno de paz, de felicidad y de restablecimiento de la creación del hombre. Y no solo mis manifestaciones llevarán santidad, alegrías, paz y felicidad, sino que toda la creación, haciendo competencia con ellas, hará salir de cada cosa creada cada una de las felicidades que contiene y las verterá sobre las criaturas, porque nosotros al crear al hombre poníamos en su ser todos los gérmenes de las felicidades que cada una de las cosas creadas poseía, disponiendo el interior del hombre como un terreno en el cual contenía todos los gérmenes de las felicidades, tanto de tener en sí todos los gustos para saborear y recibir en sí todas las felicidades de las cosas creadas. Si el hombre no poseyese estos gérmenes, le faltaría el gusto, el olfato, para poder gustar lo que Dios había puesto fuera de él en toda la creación. A ver, aquí son varias cosas. Primero, sus verdades serán las que nos darán todos los bienes que ellas contienen, todo lo que Dios ha destinado para cada uno de nosotros, no solo en la medida que sean acogidas por la criatura, por nosotros, sino en la incorporación que hagamos de estas verdades en nuestra propia vida, pasándolas como naturaleza nuestra. O sea que no es solo el escucharlas, el recibirlas por medio de la palabra, sino que necesitamos incorporarlas como vida nuestra. Ahora, yo aquí quisiera poner el ejemplo del sol. El sol, todos los beneficios, todos los dones que el sol contiene y cómo este sol deposita esos dones en toda la tierra para hacer madurar, para hacer fructificar todo lo que Dios había puesto en el sol.
Vamos a ver. Entonces Dios, aquí lo que está diciendo es que Dios nos dotó con toda la felicidad y bienes que ha puesto en toda la creación. Nos dice que nos puso el germen de cada uno de ellos y que solamente falta exponernos al sol de su voluntad para que cada atributo de esta voluntad, depositado en cada cosa creada, haga madurar aquel germen que contenemos en nuestro interior. Y aquí es donde quiero poner el ejemplo del sol. El sol contiene todos los bienes que existen en la tierra. Cada rayo de sol lleva en sí un atributo, un bien específico. Pero se requiere que ese rayo del sol se fije sobre un plano adecuado. ¿Y cuál es ese plano adecuado? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, una semilla. Una semilla de naranja, una semilla de aguacate, una semilla de maíz y una semilla de trigo. Son diferentes. Llega el rayo de sol y ese rayo de sol incide sobre todas estas semillas, todos estos gérmenes. Y en ese momento, todo lo que contiene el rayo de sol toma el lugar que le corresponde en la semilla que le corresponde. El rayo de sol tiene en sí todo lo necesario para que se desarrolle un árbol de naranja. Bueno, busca en el maíz y no es el plano adecuado. Busca en el trigo y no es el plano adecuado. Busca en el aguacate y no es el plano adecuado. Y por fin llega a la semilla de naranja y ahí, en esa semilla, es donde deposita todo lo necesario para que aquella semilla lleve a cabo la maduración de lo que contiene en sí misma como naturaleza un árbol de naranja. Y lo mismo es del aguacate, lo mismo es del maíz, lo mismo es del trigo. O sea, cada plano tiene la facultad de recibir en ella todo el bien que el rayo de sol contiene, pero específico para ese plano. Bueno, la divina voluntad es la que contiene todos los bienes, todas las felicidad, todo lo que el hombre puede recibir. Pero los rayos de ese sol es la creación. Un rayo del sol de la divina voluntad es el mar. Un rayo del sol de la divina voluntad es el viento. Un rayo del sol de la divina voluntad es la vegetación, los animales, los planetas, el infinito, todas las estrellas. Hay, yo diría, innumerables, infinitos bienes, infinitos dones que Dios nos ha dotado y que ha puesto en los rayos de su sol, y todos esos rayos son toda la creación. Entonces ahora, cuando ese rayo incide en nosotros tenemos, porque Dios nos dotó con ello, la semilla de cada uno de estos rayos. Por lo tanto, en el momento que nosotros, con la divina voluntad en nuestro interior como vida, recibamos el rayo de los bienes que contiene el mar, en ese momento tendremos la disposición adecuada, el conocimiento adecuado y sobre todo podremos exponer a este germen que tenemos de los bienes que contiene el mar, lo exponemos al mar para que el mar deposite en este germen todos los bienes, el amor, la felicidad, la semejanza con Dios, los atributos de Dios, y así por el estilo. Esta es la necesidad
de vivir en la divina voluntad para tener esta apertura, pero también en la necesidad de girar en cada cosa creada. O sea, porque en la medida que vayamos girando en cada cosa creada, esta cosa creada nos dará todos los bienes que Dios ha puesto en ella, en ella, como en un rayo de su sol, para incidir en el germen que Dios depositó en nosotros. Y así es como nos iremos haciendo posesión de todo lo que Dios nos ha creado para nosotros. Pero si no vivimos en la divina voluntad, si no giramos en la divina voluntad, definitivamente no tendremos nunca esta maduración de bienes, de felicidad, de gloria, de amor que Dios quiere darnos. Dice ahora, el hombre al pecar enfermó a todos estos gérmenes de felicidad que Dios al crearlo le había infundido, y por eso perdió el gusto de poder gozar todas las felicidades que hay en la creación. Y esta es la causa también de que cuando algo nos agrada de la creación, simplemente lo tomamos, pero lo tomamos como el oficio, la parte material. Disfrutamos de la parte material, dejando a un lado totalmente todo lo inmenso del amor divino, de los dones, de los atributos divinos que Dios nos quiere compartir a través de estas cosas creadas. Así que es en verdad infinito todo lo que hemos desperdiciado. Ahora en la divina voluntad tenemos la oportunidad de poderlo readquirir, pero siempre con este esfuerzo de nuestra atención, de estar siempre en la divina voluntad y estar girando continuamente en ella para recibir todo esto y, lo principal, poderle dar a Dios, a Jesús, al Padre, la gloria que cada uno de ellos requiere. Es justo que reciba por todo lo creado. Y eso solamente el hombre, el ser humano viviendo en la divina voluntad, se lo puede dar. Ningún otro. No hay otra forma de darle esta gloria, este amor, todos los bienes que le corresponde recibir. Sucedió como a un pobre enfermo que no goza todos los gustos que hay en los alimentos, más bien siente el peso. El mismo alimento se convierte en dolor. Todo le provoca náusea, y si lo toma, es no porque le guste, sino para no morir. En cambio, uno sano siente gusto, fuerza, calor, porque su estómago tiene fuerza de asimilar los bienes que hay en los alimentos y goza de ellos. Así sucedió en el hombre. Con pecar enfermó los gérmenes, la misma fuerza de poder gustar todas las felicidades que hay en la creación, y muchas veces se convierten en dolor. Ahora, con regresar el hombre en mi fiat divino, los gérmenes adquirirán la salud y adquirirá la fuerza de asimilar y gustar todas las felicidades que hay en el orden de la creación. Así que para él se formará una competencia de felicidad. Todo le sonreirá y regresará el hombre feliz, como Dios lo había creado. Pero esto es con regresar el hombre en el fiat divino, o sea, en la voluntad divina. Y gracias a este regreso, los gérmenes que tenemos en nuestro interior sanarán. Ya no estarán enfermos, ya no estarán deformados y adquirirán nuevamente esa capacidad de poder recibir todo lo que los rayos de sol
de la divina voluntad, o sea, las cosas creadas, contienen en sí mismas y que quieren venir a fructificar en nosotros. Y volveremos a ser, el hombre que Dios había creado en el principio, el hombre que tenía a Dios en mente, el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Aquí será cuando realmente tengamos esta disposición, este conocimiento de la divina voluntad, cuando se cumplirá lo que San Juan nos profetiza en su primera carta, en el capítulo 3, que lo que debemos ser, que aunque ya somos hijos de Dios, pero que lo que debemos ser no lo conocemos. Pero cuando Cristo se nos devele, se nos revele y lo veamos tal cual es, entonces sabremos lo que debemos ser. Y ese conocer a Jesús es a través de la divina voluntad, el ir conociendo todo lo que Él es, todo lo que Él contiene, y cómo interactuaba su voluntad humana con su voluntad divina, y todos aquellos bienes que contenía en su interior, porque en Él estaba toda la creación. Todo lo que Dios había puesto para el hombre en toda la creación, lo tenía Jesús en su interior. Así que estamos poco a poco descubriendo a este Jesús y poco a poco estamos empezando a conocer lo que cada uno de nosotros debería de ser y lo que cada uno de nosotros tiene que llegar a ser si es que queremos verdaderamente ser a imagen y semejanza de Jesús. Bueno amigos, pues este es el fin del libro 24 y en el próximo empezaremos el libro 25. Hasta luego, que tengan buena noche.